Bueno, hablaremos en esta clase del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Es importante determinar de que los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST son aquellos que están cursando un infarto agudo de miocardio. Eso significa de que hay una arteria del corazón que se cerró y genera disfunción del músculo cardíaco y una disfunción en digamos, en la función que tienen que tener los miocitos. Además de los síntomas en el síndrome coronario con elevación del ST, existe un aumento principalmente de los biomarcadores, que son las troponinas principalmente, y existe otros tipos de alteraciones que vamos a ir hablando durante la charla. La mortalidad del infarto o del síndrome coronario con elevación del ST depende de muchos factores y eso tienen que manejar. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. La clase Killy-Kimball, que como se sabe es la forma de presentación de los pacientes cuando ingresan con un infarto. Si se retrasa el tratamiento, eso implica un aumento en la mortalidad, el tipo de tratamiento que vayamos a instalar y, por supuesto, las características del paciente. Si ya tiene previamente un infarto anterior, si tiene diabetes, si tiene insuficiencia renal, si uno va a un cateterismo y encuentra varias arterias obstruidas o ya la función del corazón está disminuida con una fracción de eyección medida por ecocardiografía disminuida. Todos estos factores pueden influir en la mortalidad del infarto. Pero lo importante es que tienen que manejar de informaciones que cuando tenemos una sospecha, o sea, un paciente se presenta con un dolor torácico o precordial, lo primero que tenemos que hacer es rápidamente un electrocardiograma y evaluar el segmento ST, que como ustedes saben es aquel que se encuentra al terminar el complejo QRS y al inicio de la onda T, ese segmento debe ser isoeléctrico y si está sobrelevado, ¿cuánto? Como bien dice ahí, al menos más de 0,25, o sea, 2,5 cuadritos en los menores de 40 años y más de 2 cuadritos en los de más de 40 años en las derivaciones B2 y B3. En todas las demás derivaciones, con que haya una elevación más de un cuadrito, o sea, 0,1 milivolt en el electrocardiograma, ya se habla de elevación del segmento ST. Esto es muy importante porque no necesariamente vamos a encontrar elevaciones del segmento ST muy pronunciadas. A veces con un cuadrito y medio que sea ya es suficiente como para diagnosticar un infarto. Lo que tiene que haber es que haya esta elevación en al menos las derivaciones que le llamamos contiguas, o sea que las que miran la misma cara del corazón. Y es importante saber de que existen otras características en el electro que pueden hablar de un síndrome con elevación del ST, principalmente en algunas caras del corazón que pueden no mirarle un electro habitual o normal, que son, por ejemplo, las derivaciones derechas, que se colocan los electrodos hacia la derecha y vemos ahí principalmente en B3R y B4R de que pueden tener un poquito de estas alteraciones, estas elevaciones del segmento ST. Lo que tenemos que saber entonces es que cuando tenemos una sospecha de un síndrome coronario hay que hacer un electrocardiograma y lo antes posible porque estos pacientes están cursando un infarto, están con la arteria totalmente ocluida y eso tenemos que ir a abrirla lo antes posible. Entonces es muy importante lo más rápido posible hacer un electrocardiograma. También hay que saber de que hay formas atípicas en el electro de que puedan presentarse en un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y son aquellos que tienen un bloqueo de la rama izquierda, aquellos pacientes que tienen un ritmo ventricular, aquellos pacientes que tienen una elevación del segmento ST solamente en una derivación. Pueden haber variaciones y eso nosotros tenemos que tratar de interpretar principalmente cuando nos toca ver.
Esto es lo más importante cuando tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Cuando empiezan los síntomas y el paciente llega hasta el contacto médico, es el retraso del paciente y ahí es importante transmitir a la población cómo reconocer estos síntomas. Pero a partir de que llega al hospital, como dijimos, hay que hacer rápidamente un electro, lo que se recomienda en que sean los siguientes 10 minutos. Se hace el electrocardiograma. Si hay elevación del segmento CT, hay que plantear lo que se llama el tratamiento de reperfusión, que significa abrir la arteria, porque recuerden, cuando estamos hablando de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, eso es un infarto y la arteria está ocluida. Y para abrir esa arteria tenemos dos tipos de tratamientos que son realizar un cateterismo cardíaco y abrir las arterias colocando unos dispositivos que se llaman stent o haciendo lo que se llaman los trombolíticos, que es instalar medicación por la vena para romper esos coágulos y son las dos opciones que tenemos. Hay que saber de que pueden, como dijimos, haber presentaciones atípicas en el electrocardiograma, principalmente cuando el paciente tiene bloqueos de rama derecha o izquierda o un marcapasos, pero esto ya es un poco más específico y escapa un poco a esta clase. Saber de que pueden haber alteraciones, como dije, en derivaciones no habituales y si la sospecha es muy alta, lo que tienen que manejar es que hay que hacer otras evaluaciones en el electrocardiograma que son las derivaciones derechas o las derivaciones incluso posteriores. Pero acá está lo importante, cuando tenemos un paciente con síndrome coronario con elevación del segmento ST, lo que tenemos que evaluar es la probabilidad de que estemos en un centro que pueda entrar a cateterismo y abrir esa arteria. Si es que esto es posible, hay que hacer y todo en infarto o todo en síndrome coronario agudo con elevación del ST es tiempo. Cuanto antes, mejor. Y se menciona incluso de que si yo tengo la probabilidad de trasladar a un paciente para hacerse un cateterismo, pero ese cateterismo va a demorar más de 2 horas, ya no se opta por esa opción y se realiza el tratamiento con los trombolíticos. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo ocurre que esa arteria que está completamente cerrada es más probable que no pueda abrirse. Entonces, lo importante es que abrir la arteria que generó el síndrome coronario con elevación del ST, tenemos hasta las 12 horas para realizar o un cateterismo, como ven ahí en el gráfico, y la colocación de stents, o como está hacia la derecha, aplicar los trombolíticos si no es posible. Tenemos hasta las 12 horas para realizar una vez que empiezan los síntomas del paciente. Por eso, cuando detectamos esta enfermedad, corremos contra el reloj y hay que tratar de abrir esa arteria lo antes posible. Entonces, en cuanto a la angioplastia primaria, que es realizar un cateterismo y colocar un stent, como ven ahí, lo que se recomienda es hasta las 12 horas. Pero pasado esas 12 horas, todavía se puede realizar, como ven ahí, hasta incluso las 12 o 24 horas, porque la probabilidad de éxito sigue siendo a favor del paciente y hay que realizar. Nada más de que es muy probable que queden muchas secuelas, pero igual hay que realizar. Así como el síndrome coronario sin elevación del ST, en el síndrome coronario con elevación del ST, que vamos a plantear abrir la arteria, como dijimos, ya sea a través de un cateterismo o ya sea a través de la aplicación de los fibrinolíticos, también hay que usar el pilar de tratamiento como vimos en la clase anterior de antiagregantes, anticoagulantes y antiisquémicos. Y en cuanto al antiagregante plaquetario, también se recomiendan el uso de la aspirina, principalmente dosis de carga y mantenimiento, y aplicar o administrar un segundo antiagregante plaquetario, ya sea el Prasugrel o el Ticagrelor, es lo que más actualmente se recomienda, aunque todavía se puede usar el Clopidogrel también, y eso hay que hacerlo
incluso antes de que el paciente vaya al cateterismo. Y en cuanto al anticoagulante, se recomienda a todos los pacientes utilizar el anticoagulante independientemente de cuál sea la estrategia para abrir la arteria, ya sea a través de una angioplastia, que es el cateterismo y colocar stent, o a través de los fibrinolíticos. Y lo recomendado también son la heparina no fraccionada o heparina sódica y la enoxaparina también. Así que eso es importante que sepan de que el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST también se utiliza, además de la estrategia para abrir la arteria, se utilizan los fármacos antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. En cuanto a las antiagregantes, se usa, como dijimos, la aspirina. También se utiliza dosis de carga de entre 150 y 300 miligramos, seguida una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos. Se utiliza el clopidogrel, pero acá es importante, si el paciente va a ir a una estrategia de angioplastia, o sea, cateterismo cardíaco y colocación de stent, la dosis de carga debe ser de 600 miligramos y seguida de mantenimiento de 75 miligramos. Y el prasugrel también se hace una dosis de carga de 60 miligramos, seguida de un mantenimiento de 10 miligramos. Y el ticagrelor, que es el otro fármaco antiplaquetario, se usa con una dosis de carga de 180 miligramos, seguido de un mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Entonces, en los pacientes que tienen un síndrome coronario con elevación del ST, hay que usar los fármacos antiplaquetarios, la aspirina y un segundo fármaco antiplaquetario que pueden ser uno de tres opciones: el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Todos ellos tienen una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Así como vimos en digamos, en el tratamiento antiagregante, también el tratamiento anticoagulante es fundamental y lo que se recomienda son principalmente tres: la heparina no fraccionada o heparina sódica, la enoxaparina y la vivalirudina, que es un anticoagulante que eso no contamos en el país, así que habitualmente lo que utilizamos son la heparina sódica o la enoxaparina, que se hace la heparina sódica con un bolo de 70 a 100 unidades por kilo peso y un mantenimiento para tratar de mantener en sangre controlando el TTPA en un rango de acción. Y la enoxaparina se usa a una dosis de un bolo de 0,5 miligramos kilo peso. Así que es importante también que sepan de que el tratamiento adjunto a la estrategia de reperfusión es importante y hay que utilizar en todos los pacientes: tratamiento antiagregante y tratamiento anticoagulante. Y si la estrategia que utilizamos para abrir esa arteria que está ocluida son los fibrinolíticos, igual tenemos que dar el tratamiento antiagregante y anticoagulante. Así que independientemente de qué estrategia utilicemos, hay que administrar antiagregantes plaquetarios, aspirina y un segundo antiagregante y un tratamiento anticoagulante, que es lo que más habitualmente utilizamos, es la enoxaparina. Y para ir terminando, lo que siempre tenemos que tener en mente es que el síndrome coronario agudo con elevación del ST o el infarto puede tener complicaciones y es muy importante manejar y saber estas complicaciones. Las principales son las que están mencionadas ahí: la insuficiencia cardíaca aguda, el shock cardiogénico, pueden haber infartos del ventrículo derecho, pueden haber una pericarditis postinfarto o incluso si se forman trombos o coágulos dentro del corazón, pueden haber complicaciones tromboembólicas. Además, se presentan complicaciones eléctricas, que son las arritmias, principalmente, y la que más causan mortalidad en los pacientes con infarto son la taquicardia ventricular sostenida, la fibrilación ventricular. Pero pueden haber varios otros tipos de arritmias, como son el ritmo
idioventricular acelerado, la taquicardia supraventricular, bradicardia, episodios de bloqueo, etcétera, etcétera. Y lo más crítico, lo más grave de complicaciones del infarto son las complicaciones mecánicas, que son lo que generalmente ocurren en aquellos pacientes en quienes no se pudo realizar la apertura de la arteria, o sea, no se pudo realizar la aplicación del trombolítico, no se pudo realizar un cateterismo cardíaco y son principalmente las causas que más generan mortalidad en el infarto. ¿Cuáles son? Son la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, el pseudoaneurisma, la rotura del tabique interventricular o la CIV posinfarto, y puede ocurrir también la insuficiencia mitral que ocurre por una rotura de la cuerda tendinosa del músculo papilar, porque al no llegarle sangre, ese músculo se rompe y genera una disfunción en la válvula. Estos son ejemplos de los más comunes. Fíjense en el gráfico de la izquierda, hay una rotura entre las cavidades del corazón, que es la llamada CIV o comunicación interventricular, o la ruptura del septum interventricular, que es uno de los más frecuentes. Fíjense, se presenta alrededor entre el tercer y el quinto día después del infarto, y lo que más habitualmente encontramos en el examen físico es un soplo importante o lo sistólico que genera esta alteración. Otra causa probablemente más común, o la que más frecuentemente se presenta, es la ruptura de la pared libre, que también se genera porque al no abrir la arteria que causó el infarto, genera que haya una necrosis del músculo y se rompe, no abiertamente, pero por fibras, y empieza a emigrar la sangre que se va acumulando en el pericardio. Eso habitualmente ocurre también entre el tercer al sexto día, y pueden ser muchas formas de presentación, hasta inicialmente una parada cardíaca brusca, puede presentarse con dolor precordial de vuelta y nos hace sospechar de que el paciente está teniendo un reinfarto. A veces pueden aparecer arritmias. Entonces hay que tener en mente de que es una complicación no tan despreciable, y se presenta entre el 1 al 6% de los casos. Y como hablamos en el gráfico de la derecha, la insuficiencia mitral también puede producirse, digamos, por la alteración o digamos, la falta de apertura de la arteria que causó el infarto, y genera entre 1 a 2% de los casos. O sea que hay que tener muy frecuente de que el infarto, si no se trata adecuadamente, o sea, no se abre la arteria que produjo el infarto, puede producir complicaciones, y esto tenemos que estar a conocimiento para tratar de tratar si es que ocurre. Todas ellas habitualmente son de resorte quirúrgico, o sea, estos pacientes tienen que ir a una cirugía de urgencia. Entonces, recordar, y para hacer un resumen, para ir finalizando, el síndrome coronario con elevación del ST se presenta cuando hay una oclusión de una arteria coronaria y tenemos que ir a abrir, pero depende mucho del tiempo desde que empezaron los síntomas, para aplicar una de las dos estrategias, que es la angioplastia primaria o la aplicación de los trombolíticos. Y en todos los pacientes tenemos que hacer, al igual que el síndrome coronario sin elevación del ST, el tratamiento antiagregante, antiisquémico y anticoagulante. Y recordar, como estábamos hablando ahora, en los pacientes con infarto que pueden aparecer complicaciones, y estas se presentan a partir del tercer día desde que se produce el infarto, y pueden ocurrir estas situaciones que estuvimos hablando. Así que es muy importante tener todo esto en mente para poder tratar mejor a los pacientes. Muy bien, muchas gracias.